Entendemos por el Espíritu de Dios, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tu gloria, que tu benevolencia, Señor, que tu misericordia está con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy miércoles, Señor, tenemos nuestro estudio, Señor, donde nosotros, Señor, vamos a aprender de lo que tú quieres hablarnos, Señor, de lo que tú quieres edificarnos, Padre amado. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que fuimos llamados, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre amado, para ser formados a su imagen, para hacer un propósito, para crecer, Señor, una vida espiritual donde tú, Señor, nos llevarás de gloria en gloria, Señor, donde tú, Señor, nos llevarás, Señor, a ver cosas inimaginables, Padre amado. Gracias, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, Señor, en la vida, Señor, de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestros negocios, Señor, de la empresa, Señor, donde tú has querido que nosotros florezcamos, Señor, donde tú has querido que nosotros crezcamos, donde tú has querido, Señor, plantarnos, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, sea tu Espíritu hablándonos, sea tu Espíritu llenándonos, sea tu Espíritu llevándonos, Señor, a una gloria, Señor, donde nosotros, Señor, entenderemos por el Espíritu, Señor, que estamos siendo llamados, que estamos siendo empoderados, que estamos siendo, Señor, llenados por el Espíritu, Señor, para una obra, Señor, que tú tienes planeada para con nosotros, para esa obra grandiosa, para este último tiempo, Señor, donde el mundo, Señor, donde la sociedad se está corrompiendo, pero tú estás levantando hijos e hijas, Señor, empoderados, Señor, y hoy declaramos que nuestros hijos salen de esa frialdad, que nuestros hijos salen, Señor, quizás porque le han dado mal testimonio en las iglesias, quizás porque le han dado mal testimonio del evangelio. Ellos salen, vuelven y se activan, Señor, en sus espíritus, vuelven a servir al Señor, vuelven a llegar, Señor, a los pies tuyos, Señor, para que tú les muestres, Señor, la gloria, para que tú les muestres tu bondad, para que tú les muestres ese camino, esa senda de justicia, Señor, que tú tienes, Señor, porque sabemos que nosotros somos nacidos de ti, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que ya somos hijos, de que ahora, Señor, tenemos una simiente incorruptible, de que ahora tenemos una simiente de bendición, que la simiente de maldición y de pecado ha sido quitada de nosotros, y que ahora nosotros empezamos a crecer en un entendimiento, a crecer en una luz, a crecer en una revelación, Señor, donde nosotros, Señor, estableceremos lo que el reino de Dios tiene para con nuestra vida, lo que el reino de Dios tiene para nuestra familia, lo que el reino de Dios tiene para nuestros hijos, Señor. Nos estamos levantando, Señor. Sabemos, Señor, que ahora somos una iglesia quizás pequeña, pero el propósito, el proyecto tuyo sobre la vida de nosotros es que nosotros crezcamos, que seamos prósperos en todos nuestros caminos, Señor. Hoy nos despojamos de toda mentira, hoy nos despojamos de todo engaño, hoy nos despojamos de todo desánimo. Sabemos que quizás tenemos cosas en nuestros cuerpos que nos aflige, Señor, algunas enfermedades que han venido a nuestros cuerpos, pero no negamos la sanidad, no negamos que tú llevaste la enfermedad, y vamos, Señor, en contra de toda enfermedad, confesando, Señor, que somos sanos por la llaga de Cristo, confesando, Señor, que tú llevaste la maldición del pecado, confesando, Señor, que tú llevaste el dolor, confesando, Señor, todas las promesas que ahora nosotros tenemos como hijos, y que gracias a ti ahora nosotros, Señor, podemos estar en ellas, Padre amado. Gracias, Señor. Bendecimos la casa, bendecimos a todos, Señor, los que en nuestra vida tú nos has permitido conocer. Bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestros hijos. Hoy declaramos palabras de vida sobre nuestros hijos. Hoy profetizamos sobre nuestros hijos que serán hombres llenos de la gloria de Dios, mujeres llenas de la gloria de Dios. Que quizás, Señor, ahora el enemigo, Señor, le ha hablado cosas engañosas y ellos hayan creído, pero tenemos confianza de que tú los traes, de que tú los llenas, de que tú montas un camino, Señor, en ellos, Señor, y ellos irán por esa senda. Confiamos en tu promesa, confiamos en lo que tú nos has hablado en nuestros corazones, confiamos, Señor, en lo que tú has prometido, y hoy sujetamos nuestra vida a la vida del Espíritu. Hoy sujetamos nuestra vida a las promesas que tú nos has dado. Hoy, Señor, no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por la promesa que tú nos has dado a nosotros como hijos de Dios. Gracias, Padre. No dejamos de orar fervientemente, no dejamos de creer, Señor, porque las promesas tuyas son un sí y un amén, y nosotros hoy la tenemos
por causa de aquel, Señor, que es victorioso, por causa de aquel que llevó en la cruz de Calvario la maldición, por causa de aquel, Señor, que la muerte la llevó en su cuerpo, Señor, y nos libró a nosotros de la muerte y de la enfermedad. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos, se pueden sentar. Hoy ha sido un día muy agitado espiritualmente, pero aquí estamos, tenemos compromisos. Aparte de la congregación, realmente a veces son más los compromisos que tenemos por fuera que con la misma congregación, pero ahí estamos hoy en una jornada de oración de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde estuvimos orando al Señor, sabemos que nosotros a veces nos animamos porque vemos cosas grandes, ¿verdad? Entonces nosotros nos animamos porque vemos la grandeza, pero qué difícil a veces es confiar cuando no vemos nada, cuando estamos empezando. Y a veces es fácil mirar cosas grandes y animarnos por lo que estamos viendo, pero ellos también empezaron un día como nosotros, y nosotros también tenemos que empezar como hijos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros iniciamos el camino de Dios, a veces nos enamoramos de algo que estamos viendo, y eso nos lleva a estar detrás de algo que estamos viendo, y nos desenfocamos de lo que Dios nos quiere dar a nosotros, y nos da miedo emprender de lo que Dios nos quiere dar a nosotros, porque no estamos viendo nada. Y eso es lo que hoy vamos a hablar un poco de esto. A veces la gente se desanima porque no ve nada, pero a veces es necesario que nosotros no tengamos que ver nada para ser refinados en una fe. Amén. Para que nosotros creamos, porque cuando nosotros emprendemos el propósito que Dios nos ha dado, nosotros no estamos copiando nada de alguien, sino que estamos formando el propio proyecto de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde la fe se va a refinar, porque qué fácil es tener fe cuando lo hay todo, pero qué difícil es tener fe cuando no hay nada. Y nosotros tenemos la semejanza de Dios y la imagen de Dios en nosotros. Dios de la nada hizo todas las cosas, y va a ser lo mismo de la nada nosotros, aunque no tengamos una moneda de 100 en el bolsillo. Pero si el Señor nos dijo que íbamos a ser prósperos, que íbamos a tener una empresa, que íbamos a tener un ministerio, que íbamos a tener todo lo que el Señor nos diga, entonces nosotros no vamos a aumentar nuestra fe por lo que estamos viendo. Nosotros no vamos a tener fe porque hay muchas cosas. Nosotros vamos a tener fe por la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, y ese va a ser nuestro estímulo. Personalmente yo, cuando el Señor me dio lo que me dio como ministerio, yo no era ni líder. Nunca había cogido la Biblia. Pero creí con todo mi corazón, y sigo creyendo. Al contrario, cada día más me animo más. Y yo creo que uno aprende a valorar más las cosas cuando no las tiene en la mano. Amén. Entonces quiero hablar un poquito. Vamos a traer un predicador de Estados Unidos, Charlie Elliott se llama él. Dios lo usa mucho a él en sanidades y milagros. Ese es el ministerio de él, y hay que honrar lo que Dios le da a cada hombre. Y este hombre evidentemente está viniendo sin ningún interés, porque realmente él es el que está haciendo la campaña. Entonces nosotros vamos a estar con él el día sábado. Vamos a estar con él, pero definitivamente el día sábado ya lo tenemos copado. Ya la iglesia no da para más personas por causa de que la iglesia pues no es grande, ¿sí? Entonces lo vamos a tener también el lunes y el martes. El lunes a las 6:30 de la tarde y el martes a las 6:30 de la tarde empezamos con él, ¿sí? A absorber lo que Dios quiere traer a través de ese hombre. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que absorber lo de Dios, ¿sí? Y cuando digo absorber es tomar todo lo que Dios nos quiere dar. Y si Dios quiere impartirnos a través de este hombre de Dios la impartición y el poder que Dios le ha dado a él a través de las manos a nosotros, fe, sanidad, milagro, yo qué sé, lo que el Señor quiere hacer está bien. Entonces nosotros, como somos los anfitriones, yo sé que
el sábado van a venir muchos porque quizás el sábado ellos pueden, ¿sí? Porque hay muchos estudiantes y sí, ya está copado realmente. Entonces nosotros muy juiciositos vamos a venir el lunes 6:30 de la tarde y el martes 6:30 de la tarde. ¿Qué va a pasar el lunes y el martes? Lo que Dios ha puesto en el corazón de este hombre es enseñar los dones del Espíritu. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también aprendamos a ejercer lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por lo menos un don tenemos. Por lo menos uno, porque Él dice, y repartió dones a los hombres. Y nosotros entramos de esos hombres, entramos todos ahí. Amén. Entonces, Él quiere enseñar los dones del Espíritu, pero también quiere impartir. Entonces nosotros vamos a venir con mucha expectativa, porque en esa impartición puede estar nuestra sanidad, o en esa impartición puede estar la activación de los dones que nosotros necesitamos que empiecen a ¿qué? A crecer, que empiecen a ¿qué? A moverse. Entonces vamos a estar muy expectantes. Vamos a invitar personas, pueden traerlas, claro, no se va a cobrar ni 50 pesos. Tráigalos si están enfermos, tráigalos, que aquí el Señor algo va a hacer. Y el día de la campaña, que vamos a estar viernes, sábado y domingo. ¿Dónde vamos a estar? En el parque, aquí en el Parque Millanura. Ahí sí tráigase a todos si quiere pueden ir al hospital y traerse los enfermos de allá, porque allá es donde nosotros, ¿Él qué quiere hacer? Él quiere impartirnos a nosotros el lunes y el martes, para que nosotros el sábado estemos llenos de ese poder, para nosotros también poder ayudar y ministrar lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer con ustedes? Quiero que por favor los que deseen ayudar ese día, ¿qué vamos a hacer ese día? Vamos a evangelizar, ¿sí? El evangelismo va a ser algo muy fácil, donde vamos a hacer bulla en un carro y vamos a llevar una pancarta, y lo único que vamos a hacer es repartir volantes invitando a la gente que vaya al parque si quiere recibir una sanidad, si quiere recibir una liberación de algo, bueno, lo que sea. Entonces invitarlos al parque, y la campaña empieza el viernes a las 5:30 de la tarde, pero los que deseen ayudar, les estoy haciendo la extensión a la invitación a ustedes, me avisan y yo los coloco en cualquier línea que yo tenga de que necesite ayuda para ayudar a la campaña. Voy a estar, varias iglesias me van a estar ayudando, los anfitriones somos nosotros, pero entonces como nosotros somos los anfitriones, entonces nosotros deberíamos de estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces los que deseen ayudar ese día, Vanessa los va a estar llamando, mi esposa los va a estar llamando. Ya tengo identificado algunas cosas. Yo sé que acá hay intercesores, yo sé que acá hay personas que Dios ha colocado para ayudar, ¿sí? También entiendo que el ministerio apenas está empezando a crecer, por eso extendí la invitación a otras iglesias, porque para esa magnitud de evento pues no tenía yo la capacidad de gente para poder hacerlo, pero gloria a Dios que ya tengo toda la gente. Pero entonces sí quiero que ustedes sean impartidos, empoderados. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Realmente siempre les he dicho que el ministerio va a empezar a sufrir una transformación y un crecimiento. Y qué más que los fundadores, digámoslo así, los semilleros que hay acá, que son ustedes, las bases, son los que empiecen a crecer conforme a lo que Dios quiere hacer en el ministerio. Por eso quiero hacerle la invitación a ustedes, que se animen, que Dios va a empoderar, porque vamos a empezar a hacer cosas en el ministerio. Amén. Tanto en la escuela como en el ministerio. La escuela también estamos viendo que está sufriendo un crecimiento, ¿sí? Pero la promesa también es para el ministerio. Entonces les hago la invitación, mi esposa lo va a estar llamando. ¿Qué día nos pueden ayudar? Realmente, ¿qué queremos? Simplemente es ayudar, es atender a la gente que va a llegar nueva, pero también ustedes también pueden invitar gente para que vengan a recibir una sanidad, o nosotros mismos también. Personalmente yo le dije a mi papá, yo le dije, no, venga usted, si tiene un problema en un ojo que no ve por un ojo, y venga, y qué tal que ahí esté su sanidad y usted pagando millones de pesos por allá de cirugías. Entonces uno no sabe, tiene que venir expectante. Un hombre de esos que Dios trae y que sabe Dios y sabe uno en Dios en qué lo está usando, pues entonces hay que ir expectantes con esa sanidad. Personalmente yo también le voy a decir que ore por mí. Entonces quiero que
mi esposa los va a estar llamando. Yo tengo unas planillas por ahí donde ya tengo la gente ubicada en cada área: intercesores, ujieres y consolidación, ¿sí? Los sugieres, ¿qué van a hacer? Realmente los sugieres lo que van a hacer es estar pendiente de las personas que vengan, a sentarlos en la silla, ubicarlos en las sillas, estar pendiente de las personas cuando las estén ministrando, que de pronto hay algún endemoniado, que de pronto cayó alguno bajo la influencia del espíritu. Es estar pendiente nomás de ese tema, ¿sí? Igual manera nosotros también tenemos una carpa. Vamos a poner una carpa donde las personas que estén influenciadas por demonios las vamos a llevar allá a ese sitio, guardaditos allá, y allá vamos a orar por ellos y los vamos a liberar. Ellos vienen una comitiva de 12 personas, ¿sí? Entonces pues ya se puede llegar a imaginar que Dios va a hacer hartas cosas a través de ellos. Vamos a estar en varias iglesias, ¿sí? Con ellos, aproximadamente en 5 iglesias. Vamos a estar con ellos ministrando. Ellos también, lo mismo que vamos a hacer nosotros, ellos lo van a hacer allá. Entonces pues quiero que por favor inviten a la gente, traigan a la gente ojalá que esté enferma, tráigala. Dios se va a glorificar, Dios va a hacer cosas grandes. Y vamos a nosotros mismos, cuando nosotros vemos una sanidad, vemos un milagro, nosotros mismos nos llenamos de fe. Claro, mirar un paralítico que se levante, wow, Dios mío bendito, ¿sí? Entonces la fe en nosotros también, y ojalá que estén nuestros hijos ahí mirando y que ellos vean a Dios obrar ahí. Ellos mismos también se van a llenar de fe, ¿sí? Y van a saber que el Dios que nosotros predicamos realmente sí es un Dios de poder en el cual nosotros podemos confiar. Entonces la invitación: lunes y martes, juiciositos, vamos a estar aquí recibiendo lo que Dios quiere darnos. Escúcheme bien, tenemos que ser muy expectantes y no ser egoístas con nuestras propias vidas. Yo personalmente hablo desde mi punto de experiencia. Cuando viene un hombre de esos, o cuando yo voy a escuchar un hombre de esos, yo voy dispuesto a todo. Yo abro mi vida para que Dios a través de ese hombre haga cosas. Personalmente, cuando yo estuve en Bogotá escuchando a Rizkachev, un hombre que siempre lo he admirado por lo que hizo allá en esa ciudad, en Almolonga, de verdad que vi ese hombre y vi a Dios a través de ese hombre. Ese hombre abría esa boca y el poder de Dios salía. Y eso hay que honrarlo, ¿sí? Y hay que estar expectante. No podemos tener un hombre de esos delante de nosotros y nosotros ser escépticos o envidiosos, porque estaríamos siendo egoístas con nuestro propio crecimiento espiritual. Porque ahí puede haber cosas que Dios puede activar a través de ese hombre para la vida de nosotros. Y si nosotros tenemos hambre de Dios y queremos crecer en Dios y queremos conocer cosas en Dios, entonces tenemos que empezar a entender que hay hombres de Dios que Dios envía para nuestra sanidad, para nuestro crecimiento, para todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces vamos a tener esa expectativa. Yo quiero impregnarlos a ustedes de esa expectativa, que cuando Dios quiera hacer algo, nosotros estamos dispuestos a recibir. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles: esperen la promesa del Espíritu, ellos duraron orando 10 días. Y yo sé que oraban ellos. Puedo llegar a imaginarme que oraban, aunque la Biblia no dice. Pero yo creo, será hoy el día que desciende el poder del Espíritu. Será hoy el día. Y yo creo que esas personas se levantaban cada mañana pensando en la promesa que Jesús les había dado, que iba a venir un poder y los iba a investir. Entonces, hasta que llegó el día y les transformó la vida. Entonces con nosotros también puede ser lo mismo. Dios puede ser un hombre de Dios ungido, que le imponga las manos a uno, que traiga la sanidad, que traiga una unción especial para nosotros. Dios lo puede hacer y nosotros vamos a estar expectantes. Personalmente yo voy a estar muy expectantes. Estamos creyendo en un avivamiento donde el propósito de Dios se va a desarrollar de una manera sobrenatural en las personas, en nuestros hijos. Imagínense uno llevar ese poder y ese fuego a la casa. ¿Cómo vamos a formar una revolución en la casa donde nuestros hijos van a ver las promesas, donde nuestros padres van a ver las promesas? Personalmente yo tengo un testimonio muy poderoso, que mi papá y mi mamá llevaban 5 años en la iglesia, no se han bautizado porque habían discipulados de uno, discipulados de otro. Y yo dije: no, Señor, yo quiero que ellos conozcan el poder de Dios. Yo quiero que ellos se bauticen. Yo quiero que ellos se metan. Y me metí con Dios creyéndole esa promesa al Señor. Y ellos vieron la gloria de Dios ese día. Fueron libres de demonios y al otro día se bautizaron. Y yo vi eso con mis propios ojos, lo experimenté. Porque yo creí que ellos podían salir de esa religiosidad tan absurda en la que la tenía
la misma iglesia haciéndole creer cosas que no tenían nada de verdad. Y nosotros tenemos que salirnos de ese cajón. Dios es un Dios real, es un Dios de relación, donde Él habla y nosotros le hablamos, donde Él nos contesta y Él nos contesta, donde Él nos unge y nos capacita para hacer cada cosa que nosotros tenemos. Entonces ahorita sí vamos a empezar. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un tema donde nosotros tenemos que conocer nuestra vida espiritual. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Cómo es ese nuevo nacimiento? ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Cuál fue el proyecto de Dios o cuál fue la idea de Dios de que nosotros conociéramos la obra de Cristo? ¿O cuál fue la idea de Dios que nosotros conociéramos un nuevo camino? ¿O cuál fue la idea de Dios que nosotros pasáramos de ser de una simiente maldita a una simiente de bendición? Entonces me quiero enfocar ahí porque definitivamente necesitamos crecer espiritualmente. Definitivamente necesitamos saber para qué Dios nos envió a nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar por un versículo. Dale un minutico. Hechos 19:11. Vamos a empezar por esta historia donde podemos ver algo que es y algo que no es. Amén. Hechos 19:11. Vamos a ver qué dice Hechos 19:11. Mire lo que dice. La de los textos. La de los textos. Escuche bien. Y hacía milagros extraordinarios. ¿Por qué? ¿Por manos de quién? De Pablo. 12. La gente, escúcheme bien, la gente llevaba los pañuelos o la ropa de Pablo. ¿A dónde iba? De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban ¿qué? De ellos, y los espíritus inmundos ¿qué? Salían. Imagínese aquí este hombre de Dios, ungido de Dios que era Pablo, en esa nueva creación, en ese llamado que Dios tenía. Un hombre, podemos ver a Pablo, un hombre religioso, un hombre que mataba a las personas, a la iglesia del Señor. El Señor se le aparece, su mente cambia, su condición cambia, y mire a tal punto donde lo lleva el Señor, que aún la ropa de él quedaba impregnada de un poder, donde esa ropa, en ese poder que quedó impregnado, iba y se lo colocaban ¿qué? A otros, y eran libres y sanados. Ahora yo quiero imaginar, ¿esto era para Pablo o es para todos? ¿Por qué no pasa de nosotros a veces entonces? Porque yo creo que a veces somos muy incrédulos, ¿cierto? Y ni siquiera hay falta de fe, la fe ya la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarla. Hay dones que están allá adentro que no sabemos que lo tenemos, ¿sí? Por falta de revelación o por falta de diligencia espiritual, digámoslo así, y siempre mantienen ¿qué? Dormidos. Y yo creo que eso pasa en un 80 o 90% en la iglesia de Cristo. Amén. Yo creo que todos tenemos un llamado donde aún la ropa de nosotros puede ser influencia para otros. Así como la ropa se llena de iniquidad también, que hay otros pasajes que dice Pablo que aún ni la ropa de ellos la usemos, así mismo nosotros también podemos ser llenos del Espíritu. Pero sigamos, vamos a seguir esta historia. Pónganle cuidado a lo que dice. Escuche bien, aquí vemos a un ungido, pero aquí vemos a alguien que quiere imitar al ungido. Dice, y había 7 hijos de un tal ¿qué? Esceva, judío, jefe de los ¿qué? De los sacerdotes que hacían esto. Sigamos, ¿que hacían qué? Vamos a mirar. Liberaban, o sea, eran exorcistas que llaman. Pero ¿no se pasó un versículo? Bueno, sigamos. Esa versión es la Reina Valera. Bueno, listo, sigamos. Pero ellos estaban haciendo una liberación. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo. Los demonios, ahí no estaba hablando la persona, estaba hablando ¿qué? El espíritu malo. Y mira lo que dice, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Entonces los espíritus inmundos saben quiénes son hijos
y saben quién no son hijos. Saben quién viene de parte del Señor y saben quién no viene de parte del Señor. Y estos que eran unos impíos, que tenían una naturaleza caída, se atrevían a echar espíritus inmundos fuera. Pero nosotros que tenemos el poder del Espíritu, que tenemos la realidad de Dios, que ellos saben que nosotros la tenemos, nosotros no lo hacemos. Porque no somos ¿qué? Atrevidos en la fe de Dios. Porque somos ¿qué? Dormidos en la fe de Dios. Inclusive sale un demonio y salen corriendo llamando al pastor a ver si de pronto el pastor lo libera, sabiendo que lo mismo que tiene el pastor está sobre su vida. Porque dice que a los que creen, estas señales lo liberarán. Estas señales los seguirán, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, ¿por qué no hacer el ejercicio? Vamos a orar por una enfermedad hasta que, Dios mío, algo tiene que pasar. Si la Biblia dice que a los que creen, o sea, a los hijos de Dios, estas señales los seguirán, entonces ¿por qué a veces no nos siguen a nosotros? Porque nosotros nos tenemos que levantar en un poder, creyendo lo que somos y quiénes somos. Mire que estos eran hasta atrevidos. De verdad, es de admirar esto. Ellos allá miraban a Pablo y sin tener conocimiento decían: en el nombre de ese que Pablo predica, te echo fuera. Sí, en el nombre de Jesús, del que el Pablo predica, te echo fuera. Eran atrevidos en la fe. O sea, estos hombres, si hubieran convertido, hubieran sido mejor que cualquier hijo de Dios, porque por lo menos creían que si ellos miraban que Pablo, en el nombre de Jesús te echo fuera, ellos decían: en ese nombre yo también lo echo fuera. Y mire lo que pasó. Esto es tremendo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Escúcheme bien este pedacito: saltando sobre ellos y dominándolos. Ahora mi pregunta es: ¿será que un espíritu inmundo puede saltar sobre nosotros y dominarlos? No puede hacerlo. ¿Por qué? Correcto, porque ellos no tenían la naturaleza de poder, no tenían la naturaleza divina que ahora nosotros tenemos. Por eso yo quiero inyectarles a ustedes que ustedes no son de aquí, que ustedes son de arriba, que la muerte no los puede tocar, que ustedes pueden echar fuera la muerte, que ustedes pueden echar fuera toda clase de brujería. Porque ¿qué pasa? Ese endormecimiento espiritual está haciendo que los hechiceros y los brujos dominen nuestra vida. Esa flacidez espiritual y esa liviandad que nosotros tenemos nos hace llenar de miedo que los demonios y los espíritus y los brujos vienen y subyugan nuestra vida y hacen con nosotros lo que quieran. Pero aquí podemos ver que estos hombres eran hasta atrevidos. Era de admirar eso también a la larga, porque los que tienen el poder no lo hacen. Por lo menos estos se atrevieron a echar un demonio fuera, pero le fue mal. ¿Por qué? Porque donde estos hombres tuvieran la naturaleza que Pablo tenía, estos hombres no les hubiera pasado eso. Entonces nosotros tenemos que entender que hay algo especial en nosotros. No solamente vamos a echar fuera un demonio, sino que vamos a poder dominar toda circunstancia que se levanta en contra del propósito de Dios en nuestras vidas. Todo poder, toda arma forjada, toda envidia, todo engaño que se levante en contra de nosotros, por amor a Dios, nosotros tenemos el poder aún de quitar esa circunstancia delante de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos pone en nuestro corazón levantar un proyecto. Pero ¿qué es lo que va a querer hacer el enemigo? Tus manos, engañarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no crezcamos. ¿Para qué? Para que nosotros no avancemos. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene ese discernimiento para entender que lo que nos están haciendo no viene de parte sino del diablo y de todos sus huestes de maldad para querer dañar nuestras vidas? ¿Por qué nosotros vivimos una vida a veces que nos están atacando a nosotros y nosotros ni siquiera entendemos qué está pasando en el mundo espiritual? Personalmente yo aquí después de tener una experiencia que me agarró un dolor de cabeza y se me hizo extraño, porque el dolor de cabeza era como si alguien me estuviera sobando la cabeza. Y le dije a la pastora: no, a mí esto es extraño. Y le dije: ore por mí. Cuando ella me colocó la mano en la cabeza,
el dolor se me fue, ¿sí? Pero entonces como que algo dentro de mi hijo todavía no se ha roto eso. Y fui y me senté en la silla y le dije: no, pastora, venga que esto no se ha acabado. Inmediatamente miro una visión a mis ojos, y miré una calavera que habían puesto mi foto en la calavera y estaban haciéndole brujería a la calavera. O sea, estaban dándole golpes a la calavera para que ese efecto viniera ¿a qué? A mí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una persona que no tenga ejercitado sus sentidos espirituales, ¿qué va a pasar? A tal punto que aún puede llegar a matar la persona. Pero nosotros nos tenemos que levantar, porque así, de esa manera, opera el enemigo para dañarnos y para afligirnos. ¿Cuántas cosas el enemigo no ha tumbado en nuestras vidas sin que nosotros ni siquiera nos demos de cuenta? ¿O cuántas cosas el enemigo ha puesto delante de nosotros que nosotros no hemos podido avanzar por causa de que no hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales para poder discernir que lo que viene en contra de nosotros, el enemigo lo está colocando? ¿Sabe que el propósito del diablo con Job no era quitarle las riquezas? ¿No era matarle a sus hijos? El propósito del diablo con Job era que Job se volviera incrédulo para con Dios y lo maldijera. No era quitarle sus riquezas, era hacer de Job un hombre incrédulo para que maldiciera y se volviera incrédulo ante lo que Dios quería hacer con la vida de él. Realmente el propósito del diablo en contra de nosotros no es dañarnos nuestras finanzas, es que nosotros no creamos las promesas de Dios y nosotros reneguemos de Dios. Es que mire lo que me está pasando, es que esto, y maldigamos aún con nuestros pensamientos el nombre del Señor y su obra. Porque el no crecer espiritualmente es un síntoma de que nosotros, en cierta manera, hemos sido incrédulos a la obra del Señor en nuestras vidas. Porque no creo que el Señor quiera que nosotros vivamos una vida en nuestra familia llena de problemas, llena de miseria, llena de enfermedades. Ese no es el propósito de Dios sobre nuestras familias. No lo es. Porque si no, el Señor no hubiera llevado la maldición del pecado y la enfermedad en la cruz de Calvario. Entonces nosotros nos tenemos que parar. No negamos la enfermedad, pero tampoco vamos a negar la verdad de que Cristo llevó las enfermedades en la cruz de Calvario. No negamos de que nuestros hijos quizás pueden llegar a volverse rebeldes, pero no negamos de que Jesucristo tiene el poder para sacarlos de ahí y ponerlos en el camino y la senda de la justicia. Y vamos a pelear por ellos. No vamos a ser pasivos. Y si hay un brujo que nos está atormentando y quiere oponerse en el camino de nosotros por causa de la envidia, de algún trabajo que le estén pagando, pues vamos a ir en contra de ese brujo y vamos a declarar juicio sobre ese brujo. Y si no se arrepiente de sus obras, pues se tendrá que morir. Porque nadie se puede oponer a la obra del Señor y salir victorioso de ella. Nuestros hijos no le pertenecen al diablo. Nuestros hijos le pertenecen a la senda. Y yo quiero impartirles este celo y ese fuego que yo tengo en mi corazón para querer tener la victoria en nosotros. Porque sí es muy bonito hablar de dinero y gloria a Dios, porque Dios nos va a prosperar. Pero yo creo que vale más que nuestros hijos estén caminando por la senda de justicia que todo el dinero del mundo. Yo creo que el gozo más grande mío es terminar mi vida viendo a mis hijos caminando en la senda de Dios. Esa es la herencia más grande que yo le puedo dejar a mis hijos. Que ellos sean hombres y mujeres rectos e íntegros delante de Dios y que levanten las manos limpias delante de Dios. Esa es la herencia más grande que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Porque si ellos tienen eso, van a ser bendecidos por Dios. Pero a veces nosotros miramos eso y no hacemos nada. Si ellos no nos quieren escuchar, está bien, pero en el secreto vamos a librar la batalla. En el secreto vamos a saber quién manda. Amén. Y aquí vemos que estos fueron atrevidos, por lo menos. Se atrevieron. E ignorantes, pero atrevidos. Y nosotros, con la revelación, pero no nos atrevemos a nada. Seguimos durmiendo. Viene un avivamiento. A mí el Señor me lo dijo. Y lo voy a cantar donde quiera que yo vaya.
y no voy a descansar hasta que esa promesa no descienda sobre mi vida y la vida de los que el Señor me dijo que iba a estar. Amén. Y lo mismo tiene que pasar con el propósito en la vida de nosotros. No puede ser normal que nosotros sigamos siendo los mismos, las mismas personas espirituales cuando nacimos de nuevo, y 20 años después ser lo mismo y no crecer, porque eso es anormal. Porque es normal que un niño crezca, pero es anormal que no crezca. Y nosotros nacimos de nuevo y por la normalidad tenemos que crecer espiritualmente. Pero las personas que no crecen están enfermas o tienen algún padecimiento de enfermedad en ellos que no están creciendo. Cuando nosotros venimos al Señor, inmediatamente nuestra familia tiene que empezar a cambiar. Que vamos a tener luchas con cosas y nos van a querer frenar, pero no vamos a seguir siendo las mismas personas. Nosotros ya nacimos de nuevo. Y yo quiero mirar otra cuestión aquí, Éxodo 7:8. Vamos a mirar el poder. Éxodo 7:8. Y aquí es donde quiero entrar en el tema. Estamos aprendiendo a conocer cuál es la diferencia entre los nacidos de Dios y los no nacidos de Dios. Aquí vemos un hombre nacido de Dios, empoderado por Dios, lo que podía hacer. Pero también vemos alguien que aunque quería imitar, no pudo. Por simplemente una cosa, porque la cuestión aquí no es imitar. La cuestión aquí es ser. Ser. Usted no puede imitar a Jesús si no tiene la naturaleza divina de Él en usted. No lo puede hacer. Nosotros ya estamos aptos para imitar todo lo que Jesús hizo sobre la tierra. Y Él aún dijo que cosas mayores que haríamos nosotros. Entonces aquí vemos en Éxodo 7:8 que Dios mandó ¿a quién? A Moisés a liberar. Moisés no era nacido de nuevo, pero era enviado de Dios. Mire lo tremendo que es. Este no era nacido de nuevo, pero era enviado de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios y somos enviados de Dios. O sea, esto es tremendo. Esto a mí me vuela los cascos. Él no tenía la naturaleza divina, pero creyó. Y nosotros, aún teniendo ya esa naturaleza, nosotros ya a veces ni siquiera creemos. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, sigamos: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad algún milagro, escuche bien, dirás Aarón, toma la vara y échala delante de ¿quién? De Faraón, para que ¿qué? Se haga ¿qué? Una culebra. Sigamos. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová que lo habían mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo ¿qué? Una culebra. Sigamos. Entonces llamó también Faraón ¿a qué? A sus sabios y a sus hechiceros. ¿A los enviados de quién? Del diablo. E hicieron también ¿qué? Lo mismo. El diablo también tiene poder. Y si nosotros nos dejamos, nos dan en la cabeza. Pero mire la diferencia. Yo quiero que ustedes noten esto. E hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus ¿qué? Con sus encantamientos. Sigamos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Eran varias culebras contra una. Eran varias. La de Moisés, ¿cuánta era? Una. ¿Estamos viendo la malicia del mundo en contra de nosotros? Ok, listo. Y se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró ¿qué? Las varas de ellos. ¿Por qué? Porque el poder mayor estaba sobre ¿quién? Sobre Moisés y la vara de Aarón. Los hechiceros se pueden levantar contra nosotros. Los brujos se pueden levantar contra nosotros, hacernos maldades. Pero nosotros nos tragamos sus brujerías. Y cuando digo nos tragamos, es que las pisoteamos, las hollamos y declaramos juicio sobre ellos en nuestras vidas. ¿Qué está pasando en nosotros? Que no hemos entendido. Está enfermito el niño. Ahí estamos a orar por él. Porque a veces hubo un testimonio de Reinhard Bonnke que me impresionó una vez.
Quien conoció a Reinhard Bonnke y sus historias, Reinhard Bonnke era un evangelista que fue muy usado, él ya murió. Él dice que alcanzó a reunir hasta 3 millones de personas en un mismo sitio. Eso era mucha gente. Y estamos hablando de que era un hombre que Dios usaba poderosamente. Entonces le dijeron que cuál era el secreto de él para esa cantidad de milagros. Y él contestó muy simple una respuesta, verdaderamente fue una respuesta muy simple. Dijo: cuando yo oro por una persona y no se sana, y cuando no pasa nada, cuando oro por la siguiente persona, nunca me acuerdo de que la primera no se sanó. Porque a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos orando por algo y como antes no fue mal, traemos ese mismo recuerdo para acá y nos hace incrédulos para lo que estamos haciendo delante de nosotros. Oramos por alguien y no se sanó, y cuando viene otra persona y una vez se levanta la incredulidad en nosotros, ¿para qué se sana? ¿Para qué ora si no se va a sanar? Y este hombre dijo, y así puede llegar a pasar hasta 10 o 11 personas si no se sanan, pero cuando una se sana, celebro como si todas se hubieran sanado. O sea, el hombre retroalimentaba la fe, no permitía que la incredulidad entrara a su corazón, no permitía que los malos momentos invadieran su mente para hacerlo incrédulo a él. ¿No nos ha pasado a nosotros que a veces nos da miedo de algo porque hicimos algo y no funcionó? Pero ¿para qué le hablamos si aquí le hablé y no escuchó? ¿Para qué oramos si aquí oré por él y no se sanó? ¿Para qué oramos? Pero aquí podemos ver que la fe también tiene que tener perseverancia y consistencia en nuestras vidas. Con nuestros negocios. No es que ya no monto nada porque ¿para qué? Si la vez pasada monté y me fue mal. Pero si es el camino de Dios, escúcheme bien, aunque 7 veces se cayera, 7 veces Dios lo va a levantar, porque es el propósito de Dios en nuestras vidas. A mí el diablo me ha querido engañar también. A veces he orado por personas y se mueren. Y a veces voy a orar por la otra persona y yo no, ¿para qué orar? ¿Y para que se muera otra vez? Pero no, así no es la fe. Así no es la fe. Así nosotros no nos vamos a levantar estando lamentando de nuestro pasado. Pablo dijo, olvidando todo lo que pasó y qué, y siguiendo a la meta. Olvidando todo lo que pasó. Pero es que ¿para qué le hablo? Si vean, le hablo y mantienes bravo, todo el tiempo me contesta mal. No importa, seguiremos insistiendo, seguiremos caminando. Llegará un día que Dios lo va a tocar, llegará un día que Dios lo va a sanar. No voy a dejar de orar por esa persona todos los días. Me voy a arrodillar, voy a orar para que se sane. No voy a dejar de orar hasta que se muera. Ya después de que se muera, pues entonces oraré por resurrección. Y ya después de que lo entierren, pues ahí sí ya no hay nada más que hacer. Eso me gusta del apóstol Frankie, ¿sabe? Es un hombre muy atrevido en la fe. Él mismo cuenta sus historias que una vez se le murió una líder y la metieron a la iglesia. y se puede reír, pero yo creo que ese hombre en ese momento estaba sintiendo muchas emociones encontradas. Y él dice que él sacó la vieja de la tumba y la metieron dentro de una sábana y empezaron a levantarla así para arriba y en el nombre de se resucita, y la cogían contra el piso y la levantaban y le echaban. Cuando ya miraron que no se resucitó, ahí sí la dejaron quietica en la tumba. Pero yo creo que así debería de ser nuestra fe, hasta que se manifieste, a no ser de que Dios le diga que ya definitivamente no hay nada que hacer. A mí me ha pasado como 2 veces que yo voy a orar por alguien y el Señor, no ore que él se va a morir. Bueno, una vez me pasó con la amiga de la pastora Clemencia. Yo fui a orar por ella y el Señor me dijo, no, ya va a morir. Al otro día murió a las 7 de la mañana, ¿fue? A las 7 o 6 de la mañana, de la pastora de Bogotá. Cuando oré porque iba a orar por ella y el Señor me dijo que no orara y al otro día se murió. Pero ya es muy diferente. Pero si el Señor no le dice nada, siga orando por esa persona hasta que usted sienta la victoria de Dios en su vida. ¿Por qué quiero impartirles eso? Porque el diablo se nos puede levantar en la vida de nosotros, y cualquier toque que el enemigo nos pueda llegar a hacer a nosotros nos puede ¿qué? Desestabilizar y sacar del camino de Dios. Pero cuando uno tiene de frente una promesa y se la inyecta en su corazón, aunque se caiga se va a volver a levantar. Por eso a veces cuando uno toma algo de alguien y no le pasa bien, no le pasa
lo que le pasó a la otra persona, usted dice, ay, no, eso no sirvió. Pero cuando usted tiene la convicción en su corazón y sabe que fue Dios el que le habló, entonces usted se levanta otra vez, porque Dios le habló. Pero cuando usted coge y quiere imitar a alguien en alguna cosa, no, que es que el pastor le echó aceite a las piedras, entonces yo también le voy a echar aceite a las piedras, y no le funcionó. Pero cuando uno tiene una convicción en su corazón y Dios le habla a uno, entonces uno sabe que va a funcionar, uno sabe que va a pasar. Y por eso nosotros necesitamos conocer el deseo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver otro versículo. Quiero animarlos. Estoy aquí inyectando fe a ustedes. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer otro versículo. Nosotros los nacidos de nuevo. Vamos a mirar Romanos 8:3. 8:1 verdaderamente. Vamos a leer desde el 1. Aquí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que hemos nacido de la simiente de Él. Somos los que estamos en Cristo Jesús. Ok, listo, sigamos. Los que no andan ¿qué? Conforme a la carne. Escuche bien, hay gente que es nacida de nuevo, pero no anda conforme a Cristo, sino anda conforme ¿qué? A la carne. ¿Cuál es conforme a la carne? A la mentira, al engaño, a la lujuria, a toda esa clase de deseos pecaminosos que dice aquí la palabra que no, dice, no están en condenación los que no andan conforme a la carne. O sea que los que andan conforme a la carne están en condenación. Y si están en condenación, ¿qué va a pasar? Van a cosechar ¿qué? Muerte. Ahí no necesita de que el diablo le meta ninguna hechicería, ahí no necesita de que la bruja le meta ninguna maldición. No, usted mismo la está labrando. Entonces hay esas dos leyes espirituales: la que usted marca en su destino y la que el enemigo quiere poner en sus vidas a través de la brujería, a través de la hechicería. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Realmente nuestros hijos se están perdiendo porque le están metiendo una brujería o porque nosotros le estamos dando mal testimonio? Entonces tenemos que filtrarnos nosotros por el camino de Dios. Y dice, sigamos, sino conforme al Espíritu. Ahora sigamos en el 2. Escuche bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha ¿qué? Libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que cuando usted anda en esa ley del Espíritu, la ley del pecado y de la muerte no nos puede tocar. ¿Y cuál es la ley del pecado y de la muerte? Todo lo que el Señor llevó en la cruz de Calvario. La enfermedad, la maldición. Entonces, ¿sí me están entendiendo que uno cuando está en esa nueva vida, la enfermedad es ilegal en uno? La maldición y la pobreza es ilegal en nuestras vidas. Pero esto va a venir solamente por revelación a nuestro corazón. Si esto no viene por revelación a nuestro corazón, nosotros podemos llegar a ser engañados de esta verdad. Y el enemigo nos puede hacer saber a nosotros algo contrario a lo que nosotros somos. Alguien dijo por ahí: Dios, que el Señor ya no me ama. Un pastor, de verdad me dio mucha tristeza, un pastor de 25 años que se jactaba en su boca diciendo que ha implantado más de 1, 2, 3, 4, 5 iglesias, y 25 años después se dio cuenta que Dios no lo amaba. Se dio cuenta que Dios no lo escuchaba. Correcto. Yo le dije: no, usted no se dio cuenta de una verdad, usted se dio cuenta de un engaño que el enemigo le colocó en sus oídos. ¿Por qué? Porque realmente se dedicaron a hacer obras y no se dedicaron a formarse en ellos, en Cristo Jesús. Por eso a veces es mejor no darle mucha palabra a una persona profética mostrándole su futuro, sino más bien es llevarlos a que se formen en una fuerza y una roca sólida, para que cuando vengan los problemas, ¿usted qué? Esté firme y no caiga. Es mejor cementarlos en una roca y no estarles dando palabras y que estén parados en la arena, y que venga el primer ventarrón y se fue la palabra profética y usted con esa palabra se fue detrás, derrumbado y arrumado. Amén. Entonces vamos a seguir. Eso está muy bueno. Voy a seguir hablando. Dije yo entre mí,
voy a meterme en este tema. Romanos 12, 1. Porque después de este tema, yo sé que el Señor nos va a empezar a mostrar el propósito más profundo a nuestras vidas. Pero ahora sí vamos a estar parados para caminar en él. Amén. Dice: así que, hermanos amados, los ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Este cuerpo, diga, este cuerpo. Este cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo carnal, este cuerpo de Adolfo. Que lo presenten, que los presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo, ¿para qué lo usamos antes de nacer de nuevo? Para la iniquidad, para el pecado. Entonces nos íbamos a bailar, nos acostábamos con cualquiera que nos aparecía y empezamos a usar este cuerpo para algo que no era de Dios. Ahora nosotros tenemos que usar este cuerpo para la santidad de Dios, para restaurar a nuestros hijos, para dar buen testimonio, para levantar lo que Dios quiere levantar en nosotros. O sea, vamos a usar este cuerpo. Si el Señor me dijo que este era el propósito mío, entonces voy a colocar este cuerpo a trabajar para ese propósito. Si es para sembrar, pues va a sembrar, papito. Si es para predicar, pues va a predicar. Si es para levantarse a las 3 de la mañana a interceder por sus hijos, pues se va a levantar a las 3 de la mañana. O sea que está hablando aquí Pablo que este cuerpo no se manda solo. Este cuerpo está sometido a una vida que nosotros ya tenemos en Dios, pero la tenemos que conocer. Sigamos. Ahora dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a la sabiduría de este mundo, sino que más bien, ¿qué? Sino transformado por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿De cuál entendimiento? Del que ya tenemos en Cristo Jesús. O sea que hay que conocernos, hay que conocernos. Y escuche bien, ¿para qué nosotros necesitamos ser transformados? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo Dios quiere que nos transforme nuestra mente? ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere que nosotros cambiemos la manera de pensar? Aquí lo dice: para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que no permite que Dios transforme su manera de pensar es una persona que no va a conocer el propósito de Dios sobre sus vidas. Esa persona no va a entender que tenía poder para libertar a sus hijos. Esa persona no va a entender que tenía el poder de sanidad para sanar la enfermedad de algunos de sus familiares que se murieron enfermos. Esa persona no va a entender que Dios lo llamó para ser exitoso en la vida. Esa persona nunca entendió que Dios lo llamó para ser victorioso y siempre vivió una vida amargada, con falta de perdón y arrancado en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque nunca entendió. ¿Por qué nunca entendió? Porque nunca sometió su vida a la sujeción del Espíritu que le fue dado para que usted pudiera emprender la vida de Dios. Por eso les estoy hablando del poder de las tinieblas, del poder del nacido de nuevo. Aquí con los hijos de Sebas, esos hombres tenían una naturaleza caída. ¿Pudieron echar a Satanás fuera? No lo pudieron hacer. Y los demonios le hablaron: ustedes no tienen nada que hacer contra nosotros. Sí, lo dominaron. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Ellos eran nacidos de nuevo? No, pero eran enviados de Dios, iban en el poder de Dios. Ahora nosotros somos nacidos de Dios y los demonios nos van a reconocer, porque hay una luz que va a brillar en nosotros. Que un brujo nos va a meter maldición a nosotros, la maldición nos va a ver. Pero para eso hay que orar. Para eso hay que meternos con Dios. Durmiendo no vamos a sacar nada. Siguiendo siendo los mismos necios, nunca vamos a tener victoria. Por eso me voy a dedicar todo este tiempo, no sé cuánto tiempo me vaya a demorar, hasta que ustedes conozcan el propósito de Dios y se vayan firmes en ese propósito, y que ustedes, cuando se vayan empoderados, sabiendo que Él ha determinado, y ojalá que Dios me muestre, y se los voy a decir si Dios me muestra. Pero hay de usted que no pese ese propósito en su vida y lo deje pasar. El consejo, yo he tenido grandes consejos en la vida, y hay consejos que me han quedado marcados en mi corazón. Para ya ir terminando, una vez fui a acompañar a mi esposa a cantar. Ella
En ese entonces la invitaban a las iglesias a cantar. Dios le dio esa virtud de cantar. La invitaron a una iglesia pequeñita, tal vez yo creo que un poquito más pequeña que esta. Era muy pequeña. Y este hombre yo no lo conocía y se me acercó. Me dijo: muchacho, usted no me conoce, pero le voy a dar un consejo a usted. Me dijo: hace 35 años el Señor me llamó al ministerio y yo no quise ir. Me entretuve en las cosas. Tuve miedo de emprender algo que no conocía. Y hoy lo quiero hacer y soy viejo. Me dijo así: si Dios lo llama, váyase por ese camino. No tenga miedo. Hoy lo quiero hacer, pero ya estoy viejo, me dijo. Y si el hombre, ¿cuántos años tenía? Tal vez 60 y piola, casi 70 años. Él ya se creía viejo. Pero entonces, ¿qué pasó? No hizo el propósito porque Dios no se lo mostró. Sí, Dios se lo mostró, pero ¿qué pasó con él? Porque no quiso sujetar su mente a la transformación de Dios para poder caminar en ese propósito. Nunca lo hizo. Y vivió toda una vida, ¿qué? Pasajera. Y el día que lo quiso hacer, Dios no lo va a esperar a usted toda la vida. Escúcheme bien. Dios también tiene un tiempo para nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver algo en Daniel 9, el último versículo ya para irnos. Daniel 9. Vamos a ver Daniel 9. Daniel 9, coloquémoslo en el 20, tal vez, por ahí. Más adelante, coloquémoslo en el 25. Donde dice que el ángel descendió y empezó a hablarle a Daniel. El ángel Gabriel, por ahí en el 20. Ya lo encontramos. Quiero que veamos aquí la persistencia de algo. Escuche bien, estaba Daniel aquí. Él vio en el libro de Jeremías que el pueblo de Israel iba a ser cautivo, ¿qué? 70 años. Y él se puso a hacer cuentas. Dijo: wow, ya son 70 años. Él dijo: ya es hora de que ¿qué? De que el pueblo salga de ¿qué? De la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la que el rey de Babilonia le había llevado. Entonces él, ¿qué empezó a hacer? Él supo que era el tiempo. Entonces él, ¿qué empezó a hacer? Wow, voy a empezar a orar, porque ya es tiempo de que el pueblo salga de la esclavitud. Y empezó ¿qué? A orar Daniel. Pero vemos que pasó algo en el mundo espiritual. Daniel lo sabía, no lo sabía. Él simplemente se agarró ¿qué? A orar, creyendo que era el tiempo. ¿Para qué? Para un propósito en Dios. ¿Que cuál era el propósito de Dios? Librar al pueblo de Israel de las garras de ¿qué? De Babilonia. Escúcheme bien. ¿Cuándo es el tiempo del propósito suyo? ¿Necesita esperar 30 años más? ¿O es ahora? Entonces tenemos que empezar a orar. Entonces tenemos que empezar a levantarnos. Y aquí estaba diciendo, aún estaba hablando en oración. Escúcheme bien. Ya había pasado ¿cuánto? 21 días. Ahí había pasado. Dice, cuando el varón Gabriel, mire quién se le apareció. Gabriel, el ángel Gabriel, dijo: a quien había visto en la visión anterior, ya lo había visto al principio, volando con presteza vino a mí a la hora de ¿qué? Del sacrificio de la tarde. Sigamos. Y me hizo entender y me habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Y entendimiento. Pero ¿será que Daniel oró un día y desistió? Él siguió. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontró ¿qué? Una respuesta de Dios. Kenny Hagin cuenta su testimonio que Dios lo coloca a orar un día, una noche creo, y él empezó a orar en lengua. No sabía, pero Dios le colocó el sentimiento en su corazón y él empezó a orar en lengua, y dice que oró más de una hora, creo, hasta que él sintió un gozo y dejó de orar. Y resulta y pasa que creo que era su hermano, estaba en peligro de muerte, y Dios ¿qué? Intervino a causa de esa oración. Bueno, yo les voy a contar un testimonio que me pasó a mí. Estábamos con mi esposa en la finca. Eso fue en la finca, ¿cierto, amor? Con lo de mi hermano Ringo, cuando se accidentó, fue en Mapripán. Yo ese día estaba en la finca y
Yo miré el ángel de la muerte que pasó delante de mis ojos una mañana. Eso fue, creo que un viernes, un jueves. Esa vaina de que no, eso puede ser algo. Y empecé a sentir como un deseo de orar. Y la carne no quería orar y no oró. Por la tarde volvió y estaba yo sentado. Y volví y miré esa visión delante de mis ojos. Y ve tan raro. No le presté atención. Veníamos en el carro ya para la finca, para el pueblo era, cuando recibimos una llamada que mi hermano se había accidentado en el carro. La suegra se mató en el carro en ese accidente. Lloré amargamente, llamé a la pastora Clemencia y le dije: yo soy un hombre estúpido, le dije yo así, porque Dios me mostró que algo iba a pasar. Me mostró la visión y yo no la entendí. Y paramos en el carro y mi esposa me dice: el Señor me había dicho a mí que oráramos por un espíritu de accidente. Yo me quedé mirándola. Yo dije: nunca me vuelva a hacer eso. Dios nos mostró. Hubiéramos podido evitar esa catástrofe que pasó. La hubiéramos podido evitar. Y lloré, no sabe cuánto lloré ese día. Lloré amargamente, porque yo pude haber evitado eso a través de una oración. Yo pude haber evitado, porque Dios lo estaba mostrando y Dios lo quería evitar. Escúcheme bien, hay muchas personas que van a ser salvas a través de nuestras vidas, pero si nosotros somos negligentes, esas personas van a perecer y Dios nos las va a reclamar a nosotros. Por eso nos tenemos que levantar, porque nuestra recompensa no va a ser aquí, nuestra recompensa va a ser arriba. Nosotros, aparte de la salvación, nos van a dar galardones eternos. Por eso nos tenemos que levantar. Hay muchas cosas que el diablo quiere hacer en contra de nosotros, y Dios nos pone el sentir en nuestro corazón, y nosotros por la pereza no lo hacemos. Y cuando vemos el golpe en nuestra familia, cuando vemos el fracaso en nuestra vida, pero Dios nos quería avisar, Dios nos quería mostrar, y la solución estábamos en que nosotros fuéramos entendidos. Por eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. El que tiene discernimiento, que lo use. El que tiene palabra profética, que la use. El que tiene sanidad, que la use, porque para eso Dios nos la dio. No seamos de los que enterramos un don, porque a eso Dios le llama siervo malo e inútil. Si hubieras por lo menos dado eso al banco para que diera intereses. Entonces yo quiero orar. Esta campaña que va a venir, tenemos que estar expectantes. Dios va a traer algo para nuestras vidas. Este hombre no va a venir porque él quiso venir. Él va a venir porque Dios lo mandó. Y por plata no va a venir porque él colocó todo el dinero para la campaña. Nosotros no hemos sacado una moneda de 20 pesos del bolsillo de nosotros para esta campaña. Y yo sé que lo vamos a honrar a él y vamos a hacer cositas, porque hay que honrarlo, ¿cierto? Que hay una buena ofrenda, aunque él no la esté pidiendo, pero hay que honrarlo. Y yo sé que, como le dije yo a la pastora, yo sé que lo que le vamos a dar no va a recompensar lo que ese hombre gastó, pero por lo menos vamos a ser agradecidos, ¿sí? Pero yo creo que el hombre va a estar más satisfecho que nosotros recibamos lo que él trae de parte de Dios, que la misma ofrenda que nosotros le demos. Porque ese es el deseo de ese hombre. Él nos lo ha manifestado. Él nos dijo a nosotros, a la pastora Clemencia, que él quería era impartir. Y si él quiere impartir, ¿por qué nosotros cerramos las puertas de nuestro corazón para recibir? Y si recibimos, tenemos que entender que tenemos que avivar eso que recibimos todos los días de nuestras vidas. Si recibimos una visión en esa administración, entonces esa visión tiene que ser nuestro propósito en nuestras vidas, para caminar en ella. Yo estoy expectante, yo no sé ustedes, yo estoy muy emocionado, porque yo sé que los miércoles ya no van a ser así. Me va a tocar irme para otro lado, porque aquí ya no vamos a caber. Y si ustedes son sabios, inteligentes y quieren hacer parte del ministerio, ustedes se van a forzar, porque entonces ustedes van a ser los líderes y los pastores que van a ser nuestros ayudadores. Y si no, pues otros vendrán y cogerán ese puesto. Yo soy así. El que es apasionado anda conmigo, y el que no, andará conmigo también, pero no tendrá los mismos privilegios que el que quiere hacer las cosas.
no es que no reciba o no quiera darle, sino la persona que no es apasionada por algo, esa persona va a trabajar porque le dice que trabaje. Pero la persona que es apasionada va a trabajar porque ama lo que hace, va a trabajar porque le nace hacerlo. Es muy diferente. Y eso yo lo pude comprobar en Cartagena. Un hombre que tenía el mismo rango mío, y yo hacía lo que él hacía en un día, yo lo hacía en media hora. Y un día no me aguanté. Dije, yo tengo que hablar con este hombre. Y le dije, ¿usted por qué es tan malo para trabajar? Y fui atrevido, le dije. Digo, ¿por qué? Yo le dije, porque que usted no se le ve sangre en el ojo para trabajar. Y él me respondió, es que yo aquí vine porque me pagan bien. Ahí entendí que el que trabaja por un salario no va a recoger el mismo fruto que el que trabaja cuando tiene pasión, cuando tiene hambre. Y por eso dice que el que golpea, a ese se le abre. El que pide, a ese se le da. El que no está apasionado no va a querer pedir nada, porque él no anhela nada. Y yo quiero impartirle a ustedes eso. Por eso me levanto muchas veces temprano a orar, y por eso me trasnocho muchas veces también a orar. No porque yo quiera, porque yo quisiera estar durmiendo con aire acondicionado que tengo en la pieza, sino es porque yo anhelo lo de Dios y he creído en su promesa. Por eso lo hago, y porque quiero conocer a ese ser tan maravilloso que es el creador de los cielos y de la tierra, y que nos tiene aquí vivos a nosotros y salvos. Amén. Padre, Señor, gracias. Yo oro por tu pueblo, Señor. Señor, que ese fuego se levante en ellos. Tienen mucho que dar, Señor. Hay muchas familias que están esperando por ellos. Hay muchas circunstancias que están esperando para que ellos las disipen. Padre, hoy te pido, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Señor, venga sobre ellos. Como una noche vino sobre mi vida, Señor, tráelo sobre ellos. Sé que van a haber circunstancias, Señor, que van a querer apagarnos, pero tu fuego, Señor, arderá tan fuerte en nuestros corazones que vamos a hacer imposible no querer caminar. Señor, que este fuego arda, y que, como Jeremías dijo, Señor, porque tu amor pudo más. Tu fuego calcomió mis huesos, Señor. Yo sé que miles de personas están esperando porque hombres y mujeres nos levantemos, Señor. Padre, hoy te ruego, Señor, que el mismo amor, Señor, que tú tuviste con tu Hijo amado, ellos lo sientan y se enciendan en ese fuego. Que entendamos que no somos como el mundo, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos como ellos. Nosotros somos de arriba, Señor, con una naturaleza llena del poder tuyo, Señor, para vencer las circunstancias, Padre amado. No somos de los que desfallecemos o nos desilusionamos, Señor. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Miramos el proyecto en el cual tú nos has entrado, Señor, y lo miramos próspero, Señor. Oramos por él apasionadamente, Señor, para que tú lo levantes, Señor. Señor, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu y que sus ángeles, Señor, vengan sobre la vida de ellos, y ellos experimenten, Señor, cosas que nunca, Señor, han experimentado. Que entiendan que tú quieres revelarte a nuestras vidas, Señor. Que entiendan, Señor, que tú quieres que nosotros experimentemos lo sobrenatural del Espíritu, Señor. Que tú quieres que nosotros experimentemos lo sobrenatural del cielo, Señor. Donde le arrebatamos, Señor, las almas al enemigo. Donde le quitamos, Señor, la autoridad sobre nuestra casa al enemigo. Donde le quitamos, Señor, todo lo que el enemigo quiere robarnos, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, establecemos en la vida de nosotros, Señor, por el poder que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús.
la vida del cielo sobre nosotros. Miramos a nuestros hijos siendo tocados por el Espíritu. Sabemos que en nuestra fuerza no podemos hacer nada, Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Como un día viniste a nuestra vida y nos cambiaste, así tú harás con cada uno de ellos. Seremos esos hombres y mujeres que creceremos, que estaremos llenos de la vida de tu Espíritu, Señor, donde discerniremos entre lo bueno y lo malo, Señor, entre el que nos quiere engañar y el que entre no nos quiere engañar, Señor. Yo oro, Señor, por los que tú has destinado para crecer en la prosperidad y en la riqueza, Señor. Que ellos tengan el discernimiento, Padre amado, para ver quién quiere venir a engañarlos y a robarlos. Y ellos entiendan que con esa persona no pueden hacer negocios, que con esa persona no pueden compartir nada de lo que ellos tienen, porque ciertamente quieren venir a dañarlos. Pero que ellos también entiendan, Señor, que tú les enviarás personas idóneas, personas, Señor, divinas, para el crecimiento financiero en ellos, Señor. Porque tú los quieres levantar, Señor, con poder. Tú los quieres levantar, esos empresarios, Señor, para que ellos den testimonios a muchos que necesitan, para que la fe de ellos impregnen a esos que quieren caerse, Señor, para que el testimonio de ellos, Señor, impregnen, Señor, a aquellos que quieren creerle a Dios. Padre, que una unción poderosa descienda sobre ellos, Señor, porque yo siento en mi espíritu, Señor, que tú quieres levantar a tu pueblo, y esto es en todas las cosas que tú has destinado para con esta casa y con este pueblo, Señor. Unos en unas cosas y otros en otras, Señor, pero al fin de cabo todos les quiere levantar. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en ellos, Señor, y la unción y la gracia, Señor, para ellos empezar a caminar en esa promesa que tú les has dado, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición, porque creo que si tú los has traído a escuchar esta palabra para transformación de sus vidas, entonces es porque tú quieres hacer algo poderoso con ellos, Señor. Y yo profetizo sobre sus vidas que ni el saltón ni la oruga, Señor, puede venir sobre ellos a robar, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor. Y profetizo sobre ellos, Señor, que así como la maldición de la brujería puede venir a acelerar la pobreza en una casa, hoy con la palabra profética del cielo profetizo sobre ellos que la bendición puede venir a ellos a acelerar en lo sobrenatural para que ellos crezcan de una manera sobrenatural, Señor. Que así como nosotros vamos a crecer, Señor, que vamos a mirar, Señor, como la gente viene arrepentida, como crecemos sobrenaturalmente, ellos también atrapan esa promesa de crecimiento, Señor. Y por eso oro, Señor, en los dones, Señor, los multiplicaremos. Desarrollaremos esos dones que van a servir para el servicio de mi casa, para el servicio del pueblo, para el servicio de la iglesia, Señor. Ese amor lo desarrollaremos, donde haremos testimonio, Señor, de ti donde quiera que vayamos, y ellos nos creerán por el amor que hay en nosotros. Gracias, Señor. Unjo sus manos, Señor. Unjo sus manos. Para que toda buena obra sea prosperada en la vida de ellos. Gracias, Señor, por ese avivamiento que viene en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor, donde un fuego del cielo a la tierra, Señor, vendrá. Esa columna de fuego la veremos aquí en Villavicencio, Señor. Esa columna de fuego, Señor, donde los ángeles suben y bajan, Señor, se establecerá en esta casa, se establecerá en este pueblo, se establecerá en esta iglesia, Señor, en nuestros corazones. El gozo rebosará en nuestras mejillas. El brillo del cielo brotará por nuestros ojos.
Y nuestros hijos, que son la promesa y el futuro de esta nación, se alimentarán de ellos, Señor. Y hablarán las generaciones de esto que estamos hablando y viviendo, y que va a empezar a crecer. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Aleluya. Bueno, entonces ya sabemos, ya terminamos hoy. Hoy es una pequeña enseñanza. Vamos a orar por las ofrendas. Entonces ya saben, quiero que estén aquí juiciositos. El domingo tenemos culto, ¿no? Dios bendiga a todos los de las redes. Nos pedimos de las redes.